A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a Reflexiones en lo Secreto. Hoy vamos a estar concluyendo un estudio sobre los salmos. Hemos estado meditando en la palabra, en este libro poético que está en esa división de la Biblia, de los libros poéticos, junto con Cantares, con Proverbios. Y pues vimos que los salmos pues son expresiones de todo tipo de las emociones que nosotros experimentamos, ¿no? Y puntualmente del que el salmista experimentó en su momento. Y siempre los salmos usan mucho las metáforas. Esto es muy común en la cultura oriental, usar cosas de la vida diaria para darnos a entender y que nosotros tengamos mayor comprensión de una manera más gráfica de lo que estamos leyendo, estamos estudiando y meditando. Yo quiero concluir esta serie con un salmo que pues es para mí uno de mis preferidos, ¿no? Es un salmo que siempre que lo leo impacta mi vida, impacta mi espíritu, mi alma, y siempre que nosotros estamos expuestos a la palabra hay una repercusión también en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no? Para muchas gentes a veces es chocante que poder que escuchar, ¿verdad? Que hay implicaciones en nuestro cuerpo a través de la palabra. Y hay cosas que se siembran en nuestro corazón a través de la escritura que va a traer un beneficio también a nivel salud, no solamente a nivel emocional y espiritual, sino también nuestro cuerpo, porque tenemos que recordar que la palabra es un alimento, que la palabra está viva, ella es eficaz, es más cortante, separa el alma del espíritu, y que también es una lámpara para nosotros, ¿no? Entonces, este salmo a mí siempre me bendice mucho el poderlo leer y el poderlo meditar. Y incluso hay enseñanzas o hay charlas que yo tengo dentro del canal o que ya se han transmitido también aquí por radio, por el canal de radio, y que te invito a que puedas buscarlas, ¿no? Por ejemplo, muy puntualmente en este inicio del Salmo, yo te voy a dejar aquí en YouTube cuál enseñanza, a qué enlace puedes ir en una charla que yo le puse como nombre No te sientes, y la gráfica que puse en diseño para hacer la promoción estaba muy interesante para mí, ¿verdad? De que era como un sillón con cactus, como un cactus, ¿no? El sillón era en forma de cactus y tenía espinas. Bueno, y tenía que ver con el primer versículo de este salmo, pero te lo voy a empezar a leer y primero lo voy a leer en lo que es Reina Valera 60, que es con lo que pues estamos más acostumbrados, por decir así, a escuchar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces aquí el salmista está pues hablando como de tres, digamos, comportamientos de los seres humanos. Y en el primer versículo está hablando de lo bienaventurado, lo plenamente feliz que puede vivir una persona si uno no anda en esos consejos de personas que tienen en su corazón pues áreas de oportunidad de mejora,
pero que han decidido no mejorar. Tal vez personas que tienen mucha maldad en el corazón, personas que pues no tienen una relación personal con Dios, sin significar ello que vayan a un edificio, a una iglesia, ¿no? Sino personas que por lo que han pasado en su vida, su corazón se ha ido dañando, se ha ido enfermando, y hay maldad ahí, y la palabra dice que nosotros vamos a ser felices, vamos a estar plenos, si nosotros no buscamos ese tipo de consejo que venga de ese tipo de corazones. Nosotros como hijos de Dios no podemos desechar a nadie, pero sí podemos ser cuidadosos a quién abrimos nuestro corazón, ¿verdad? ¿Con quién vamos a pedir un consejo? Yo, por ejemplo, cuando mis padres vivían, pues en su momento era a las personas que yo les pedía un consejo. También tengo amigas, ¿verdad?, con las que yo me puedo acercar y les puedo decir, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Cómo la ves? O bien, mis hermanos también, de sangre, por decirlo así, pues también son personas a las que yo acudo. Y aquí voy a hacer un anuncio. Pronto voy a estar hablando sobre la red de contención emocional, entonces estén pendientes. Y volviendo al Salmo, en esta reflexión que estamos haciendo hoy, entonces sí tenemos nosotros que tener ese cuidado de con quién abrimos el corazón. Porque muchas veces nos sentimos defraudados, nos sentimos traicionados, pero es que hemos ido a buscar un consejo con las personas que no están en condiciones de darnos un buen consejo. Y a veces les voy a decir que no necesariamente que sea como, ay, mira, quiero platicar contigo porque me siento así. No, a veces nosotros externamos una condición, externamos tal vez una incomodidad que tenemos en una situación que se pudiera dar en la familia, en el trabajo, pero a veces, como les digo, es del día a día, de la cotidianidad, sin tener que decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un café para hablar, sino que a veces uno menciona ciertas cosas, ¿verdad? Y no es con las personas que debemos de estar nosotros mencionándolo. Entonces sí tenemos que guardar esa precaución, ¿no? Que nosotros abrimos para las personas y que el hacerlo con si aquí dice que somos bienaventurados si no andamos en este tipo de consejos, quiere decir que si experimentamos ese tipo de mal consejo, pues entonces no vamos a ser plenamente felices. Entonces está como, sí les digo que es un poquito peligroso y sí tenemos que nosotros caminar en ese cuidado, en esa sabiduría, porque definitivamente todas las personas queremos ser bienaventurados, ¿verdad? Queremos tener esa plenitud de alegría, esa plenitud de que estar reconfortados, ¿verdad? Por no estar pidiendo o propiciando un consejo que no viene de un corazón que hasta el momento no está sano. No significa que Dios no lo vaya a sanar, ¿ok? Dice también, ni estuvo, o sea, también bienaventurado, pleno, si nosotros no andamos en camino de pecadores. Entonces, sí, nosotros necesitamos, la Biblia dice que nosotros pecamos muchas veces, pero aquí está hablando la palabra que de personas que conscientemente están obrando en pecado, ¿no? Creo que tú y yo todos los días nos equivocamos, creo que tú y yo también pecamos, ¿verdad?, delante de Dios, pero no es la constante, no es la condición de hacerlo con una certeza de una decisión de estar obrando de una manera inadecuada. Entonces, cuando Jesús nos salvó de manera consciente para cada quien, ¿verdad?, porque Él hizo esa obra pues salvadora hace ya 2024 años si hablamos cronológicamente, ¿verdad? Entonces, Él nos salvó
Y a partir de ahí nosotros hemos tomado la decisión de no pecar de una manera, pues así, decidida, ¿verdad? Consciente. Entonces, y hemos venido a esa plenitud. Entonces dice, bienaventurado, 7 veces feliz, plenamente feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí estamos hablando de manera genérica, no solamente se está refiriendo al hombre, ¿verdad? Sino también a nosotros las mujeres. También bienaventurado si no andamos en camino de pecadores. Y también, y no significa eso, y aquí también voy a volver a regresarme un poquito, que no tengamos nosotros el poder tener una relación con personas que hasta el momento no han reconocido a Jesús como su Salvador. Entonces, no significa que no nos llevemos con ellos. Dice, en camino, ¿sí? Que yo no esté practicando el pecado. Yo no voy a convencer absolutamente a nadie de que se está en pecado, porque el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Yo por más que le diga a alguien, ay, es que estás mal, ay, es que cambia, ay, es que eso no va a resultar. Porque no me resultó a mí, no te resultó a ti. En el sentido que por muchas personas nos hubieran podido decir, hasta que el Espíritu Santo nos convenció, nosotros tuvimos la oportunidad de cambiar de decisión. ¿Estamos de acuerdo? Dice, también es bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedor, ¿sí? Entonces hablamos que el escarnio, ¿verdad? Es esa actitud del corazón donde nos burlamos, donde hacemos mofa de las personas, donde la condición a veces que la persona está viviendo, nosotros lo tomamos a ligera y decimos, ay, no, y hasta nos podemos llegar a reír y decir, ay, qué simple, ¿por qué por estas cosas está sufriendo? No, tenemos que ser personas empáticas. Entonces, seríamos nosotros plenamente felices cuando nosotros dejemos de practicar o no nos estemos sentando, ¿verdad? Y eso de sentarse, ¿verdad? Dice, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, significa que no permanecemos en una actitud de burla, no permanecemos en una actitud de escarnio, ¿verdad? De que si a la persona le están viendo mal, nosotros ahí estamos ahí todavía como, a veces no necesariamente tiene que ser la burla, sino que a veces estamos ahí diciéndole, te dije, ¿verdad? Te lo advertí. ¿Cuántas veces, verdad, hablamos de esto y seguiste ahí insistiendo de necio? Por eso te pasan las cosas, porque no haces caso. Eso es escarnio. De que sí, pues la persona ya se siente mal y nosotros todavía es como echarle no sé si en tu país se usa la frase, más sal ya a la llaga, ¿no? O si te quieres poner más drástico, limón, ¿verdad? Una llaga abierta. Entonces, eso también es sentarse en esa silla de escarnecedor. Entonces, es bienaventurado, dice aquí en el Salmo, y estamos en el versículo 1, ¿verdad? De este Salmo 1. Dice que somos bienaventurados, somos plenamente felices si nosotros buscamos un buen consejo, si nos cuidamos de los malos consejos, si nos cuidamos de no andar en camino de pecadores, si nos cuidamos de no sentarnos en silla de escarnecedor. Y dice en el 2, si no, o sea, no hacemos esas cosas, esas 3 acciones, pero sí hacemos lo siguiente, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Entonces aquí miren todas las palabras que vienen aquí en este inicio de este versículo, bueno, más bien en este versículo 2 del Salmo 1, nos está animando a nos hacer las 3 cosas primeras que les comenté en la parte 1 del versículo. Pero dice, sino que tú y yo, en lugar de tener esas actitudes, tenemos nuestro deleite está en la palabra. Y a veces uno dice, ay, qué flojera leer la Biblia.
¿verdad? Ay, no, otro versículo, ay, ni le entiendo. Ay, no, pues siempre me sale el mismo, ¿no? Como si fuera cuestión de suerte, ¿no? Ay, no, ya me cansé, no le estoy leyendo y no le entiendo. Me da sueño, porque a veces para algunas personas el leer las escrituras, ¿verdad? Es así como que ay, ya se me cierra el ojo, ¿no? Porque no hay un deleite. Pero las cosas deliciosas a veces cuando son sanas cuesta trabajo, ¿sí o no? Miren, por ejemplo, si nosotros nos queremos cambiar a un plan más sano de alimentación, pues es que como que retira un poquito la sal, ¿verdad? Ya no comas tanto azúcar, no tomes el café, toma el café, pero toma el café sin azúcar. Entonces como que el paladar no está acostumbrado. Entonces al principio es bien complicado. Y uno sufre, porque uno dice, ay, pues como que no le encuentro saborcito a esto. Como que, ay, está muy insípido. Ay, qué ganas de un cheesecake, ¿no? Me estoy proyectando. Entonces, pero al principio esa manera de comer no causa un deleite. Pero conforme nosotros vamos cambiando el hábito y haciendo cambios paulatinos, todas nuestras papilas gustativas entran en un proceso de desintoxicación. Y conforme vamos a comiendo más sano, pues después le encontramos sabor. Le encontramos como, ay, mira, pues no está tan mal. Ay, mira, como que ya me está gustando. Porque hay una desintoxicación. Entonces nosotros podemos tener una intoxicación, por decirlo de alguna manera, y por eso la palabra no nos hace tan el deleite. Pero si nosotros vamos día a día haciendo estos cambios paulatinos de leer la palabra, ella se va a ir haciendo una desintoxicación en nosotros y vamos a empezar a agarrarle gusto a la palabra, ¿verdad? Le vamos a empezar a decir, ay, no, es que necesito leerla, ¿verdad? Y no solamente leerla, porque aquí dice en el Salmo 1, versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. Entonces nosotros debemos de ir más allá. No solamente leerla, el leerla nos va a causar, ¿verdad? Como les digo, este cambio de hábito y luego vamos a empezar a disfrutar leer la palabra. Pero no solamente nos vamos a quedar en leerla. Dice aquí el salmista, meditar, ¿sí? Tomar tiempo intencional para decir, ¿qué leí? ¿Qué se me vino a la mente cuando estaba leyendo esto? ¿Verdad? Pues esperemos que como va a ir cambiando, ¿verdad? Y lo voy a ir haciendo un deleite, porque a veces decimos, no me dijo nada, no le entiendo nada. Pero va a llegar un momento que el Espíritu Santo nos va a empezar a hablar de una manera muy clara y que va a ir teniendo relación con las cosas que nosotros vamos a ir viviendo, pero meditarla, ¿verdad? Decir, mira, este versículo dice así, tiene este sentido, siento que el Espíritu Santo me está hablando de esta manera, y va a empezar cambios, ¿no? Y uno de los cambios que van a empezar a provocar es no querer vivir los procesos del primer versículo, esas actitudes del primer versículo del Salmo 1. Eso va a provocar el meditar la palabra. El ya no tener el interés de hablar las cosas de una manera no adecuada y no con las personas adecuadas. Va a empezar a haber en nosotros un cambio que no vamos a querer estar sentados, ser escarnecedores. Va a provocar un cambio, que nos va a llevar a no caminar en esas viejas actitudes que teníamos antes de conocer al Señor Jesús, en esos pecados que nosotros cometíamos. Entonces, eso lo va a provocar la palabra, ¿no? Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Y aquí viene en el versículo 3 esa manera
de hablar, ¿verdad? Del medio, de la zona oriental, de las metáforas, de las comparaciones, que muchas veces, como te dije, tienen que ver con la cotidianidad de la vida, con la naturaleza. Y dice aquí que ese es el resultado de meditar en la palabra de día y de noche. ¿Ves cómo vienen primero unas actitudes, luego unas acciones, y esas acciones producen este beneficio? Dice en el versículo 3 del Salmo 1, será como un árbol plantado a corrientes de aguas, que da su fruto en tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando tú y yo tomamos ese tiempo intencional, programado, porque puede ser programado, para buscar que la palabra, que la ley de Dios se vuelva ese deleite, ese disfrutarse, que nosotros empezamos a tener esas prácticas de meditar en la palabra de día y de noche, ¿no? Y puede ser que sea en la mañana y puede ser en la noche, pero no sé si te ha pasado, que creo que sí, que a veces estás dormido, estás dormida y se te viene hasta un versículo, se te viene a veces que ni sabes ni dónde está, pero amaneces con un versículo de la palabra. Entonces dices tú, ahí es donde nosotros también vamos a experimentar que aun cuando nosotros estamos dormidos, dice la palabra que aun mientras dormimos, el Señor está obrando en nuestras vidas. Él no para de hacerlo aunque nosotros estemos dormidos. Entonces su palabra que está sembrada en nosotros, en ese meditar de día y de noche, ¿verdad? Porque como te digo, puede ser que en la mañana tú meditas en la palabra que leíste en la mañana y en la noche tomas un tiempo también para preguntarle al Espíritu Santo, para reflexionar también de una manera natural qué es lo que te impactó, ¿verdad? Incluso puedes llevar un diario de tu estudio de la Biblia. Y aún así, que esas buenas acciones de una manera consciente, aún así en la noche, mientras dormimos, el Espíritu Santo sigue hablando a nuestros corazones. Y podemos experimentar esto que la palabra hace tan maravilloso. Y esto va a provocar que tú y yo seamos como esos árboles que están, dice aquí el salmista, junto a corrientes de aguas, ¿verdad? La palabra son esos ríos de agua viva que corren desde nuestro interior. Entonces por eso tenemos que nosotros practicar el estudio y la meditación de la palabra. Será como un árbol plantado a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y fíjense, a veces nosotros de una manera religiosa decimos, bueno, ¿cuándo yo voy a dar fruto? ¿No? Y siempre queremos que sea algo relacionado dentro de la congregación, dentro de las iglesias, y no tiene nada de malo. Pero nosotros damos fruto siempre. O sea, ese fruto que va a provocar en nosotros la palabra por ser ese tipo de personas que estamos meditando en ella, va a dar un fruto, va a dar un resultado y va a hacer que cambie nuestra manera de vivir, que cambie que nosotros decidamos cambiar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras intenciones. Por eso es esa función que hace la palabra cuando separa el alma del espíritu, donde nosotros estamos en esa conciencia de toma de decisiones a través del dominio propio que Dios nos ha regalado y del libre albedrío, que es la libre decisión. Entonces, ese fruto, ¿verdad? Ese poder decir nosotros, no, esto ya no lo voy ya no lo voy a decir así. No, esto ya no voy a reaccionar así, me voy a esforzar, ¿verdad? Porque tengo control sobre mis emociones, porque Dios me ha regalado el dominio propio. Entonces empezamos a tomar
decisiones diferentes y empezamos a dar fruto. Pero ese fruto es la consecuencia de deleitarnos en la palabra y de meditar en ella. Esa es la consecuencia, el beneficio colateral de poder estar expuestos a la palabra, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Hay una permanencia en nosotros y todo lo que hace prosperará. Vamos de nuevo, como hacer un resumen. Versículo 1 del Salmo 1. Si yo dejo de hacer estas acciones que te mencioné al principio y te las recuerdo, de no andar en consejo de malo, de no andar en camino de pecadores, de no sentarnos en silla de escarnecedores, el no tener estas actitudes me van a hacer una persona plena. Pero para yo ser una persona plena tengo que sustituir esas acciones con otras diferentes, que es la lectura, el estudio y la meditación de la palabra. El hacer es tomar esta decisión y tener esta acción de deleitarme en la palabra, de buscarla, de estudiarla. Y eso va a provocar que yo sea una persona que lleve fruto, que haya un cambio de actitud en mi carácter, que haya un cambio en la toma de decisiones, que haya un cambio en las reacciones, que haya un cambio en las intenciones de mi corazón, ¿no? Y además voy a ser una persona que todo lo que yo haga, todo lo que tú hagas, si tenemos este hábito de vida, vamos a ser unas personas que todo lo que nosotros hagamos va a prosperar, ¿verdad? Y aquí quiero ser enfática. Siempre que nosotros, o bueno, no sé si tú, pero estamos muy relacionados el tema prosperidad, situación económica. Entonces decimos, bueno, entonces todo lo que yo haga va a prosperar, ¿no? Entonces, se refiere a los negocios, se refiere al trabajo, ¿verdad? Y sí, pero no son las únicas áreas de prosperidad que nosotros podemos tener, las áreas económicas, financieras, sino que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, como vuelvo a ser reiterativa, todas las intenciones del corazón, ¿verdad? Y todo, como van a ir siendo sanadas, todo lo que yo haga en cualquier rol de mi vida, no solamente como un servidor de la iglesia, no solamente como un hijo de Dios, ¿verdad? Sino los roles que tú y yo desempeñamos en la vida diaria van a prosperar. Van a prosperar nuestras relaciones familiares, van a prosperar nuestras relaciones laborales, van a prosperar nuestras relaciones con nuestros vecinos, van a se van a beneficiar todas las áreas de mi vida cuando yo soy una persona que estudio y medito la palabra de día y de noche. Pero dice, y ahí volvemos otra vez a la actitud del Salmo 1:1, lo que pasa cuando no tenemos esta práctica, cuando las personas no buscan de la palabra. Dice en el 4, no así los malos. El 3, lo que le pasa a una persona que medita en la palabra. Y dice en el 4, no así los malos. O sea, los malos no son personas que buscan deleitarse en la palabra, no son personas que meditan, que están ahí, ¿verdad? Buscando para esos cambios del corazón. Y dice, no así los malos, no les va a ir bien. Y no porque yo diga que les quiero que les vaya mal. No. Aquí tenemos que ser nosotros muy prácticos. Estas son consecuencias de acciones correctas y consecuencias de acciones no correctas. Entonces, yo tengo acciones correctas, tomo decisiones correctas, tengo intenciones correctas, entonces me va a ir bien en todas las áreas de mi vida. Pero si no, ¿verdad? Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No gente que no permanece. Gente que cualquier vientecito, ¿verdad? El tamo es cosita blanca, ¿verdad? Que a veces vemos nosotros y que va volando. No, hay más en ciertas temporadas del año o también en ciertas regiones, ¿verdad? Eso es como
es que son como cositas, no sé si las conozcas, como el tamo, ¿verdad? Lo que sueltan ciertos árboles o ciertas plantas y que vuela, ¿verdad? Y que no tiene como un rumbo fijo, no está a la deriva. Entonces las personas que no están buscando de Dios pueden caer en esta, pues no bendición, ¿no? Por decirlo de una manera más bonita. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Sí? Por eso te decía al principio que este es uno de mis salmos favoritos, porque es un salmo también de retos. Es un salmo que nos lleva a una responsabilidad personal. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué vamos a dejar de hacer? ¿Y qué vamos a empezar a hacer para cambiar esas cosas que no vemos que todavía prosperan? Entonces, cualquier área de tu vida, cualquier área de mi vida, que nos podamos dar cuenta que no está viviendo en plenitud, hay que tomar cuidado. Y hay que decir, Señor, necesito más meditar en tu preciosa palabra. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo Reflexiones en lo Secreto.